Buenas tardes. Vamos a revisar algunos de los ejercicios de las pruebas académicas relacionados con el área de estudios sociales. En esta primera pregunta, fíjense, nos dice si el Ministerio de Interior tiene entre sus funciones elementales promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, la violencia y la reincidencia delincuencial. En este caso, viene siendo una de las funciones principales resguardar también a la ciudadanía. Entonces, ¿a través de qué? De estas medidas de prevención y control de la delincuencia y de la violencia. Por tanto, verdadera nuestra primera pregunta. La siguiente pregunta nos dice, el expresidente del Ecuador, Luis Lucio Gutiérrez, fue derrocado por los denominados forajidos el 20 de abril de 2005. Entonces, fíjense, cierto. La rebelión de los forajidos fue un movimiento golpista civil posteriormente respaldado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Militares que tuvo lugar el 13 de abril al 20 de abril de 2005 en Quito, la capital del Ecuador, y que derrocó el gobierno de Lucio Gutiérrez y lo sustituyó por Alfredo Palacio. Por lo tanto, esta pregunta es verdadera. La siguiente pregunta nos dice, el expresidente Rafael Correa asumió la presidencia del Ecuador en las elecciones de 2005. Rafael Correa fue elegido presidente del Ecuador por primera vez en las elecciones presidenciales de 2006. En la segunda vuelta electoral, el 26 de noviembre de 2006, le ganó al candidato Álvaro Noboa con el 56.67% de los votos. Por tanto, es falso porque no es 2005, sino 2006. La siguiente nos dice, la Carta Magna fue aprobada en el mes de septiembre de 2008. Tenemos, de acuerdo con la literatura, que la Constitución de la República del Ecuador, su creación data del 30 de noviembre de 2007 al 24 de julio de 2008. Fue ratificada el 28 por el pueblo, ¿verdad? El 28 de septiembre de 2008 mediante referéndum. Por tanto, esta pregunta es verdadera. La siguiente pregunta nos dice, el expresidente Lenín Moreno Garcés asumió la presidencia del Ecuador el 24 de mayo de 2017. La literatura nos dice que esta pregunta es verdadera porque se desempeñó como presidente. Lenín Moreno Garcés se desempeñó como presidente del Ecuador desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021, ¿sí? Entonces, antes de asumir el mandato como presidente, fue vicepresidente del expresidente Rafael Correa. La siguiente nos dice, la República del Ecuador en su parte continental se encuentra ubicada al noroccidente de Sudamérica. La literatura nos dice ciertamente que Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur, limita por el sur y por el este con Perú y con Colombia por el norte. También nos dice que las famosas Islas Galápagos pertenecen a Ecuador y están ubicadas aproximadamente a 1000 kilómetros de la costa. Ecuador cubre un área de aproximada 250.370 kilómetros cuadrados de la tierra y es el tercer país más pequeño de Sudamérica después de Uruguay y las Guayanas. La siguiente pregunta nos dice, a partir de la Constitución de 2008, los poderes del Estado ecuatoriano son ejecutivo, legislativo y judicial. La literatura nos dice y la Constitución Nacional nos dice que la división de poderes da lugar a las funciones del Estado. Cada una de estas tiene un rol distinto y se controlan entre sí y limitan el poder ejecutivo. La base del Estado democrático republicano es la división de sus poderes. La Constitución del Ecuador de 2008 incluyó, además de los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, dos poderes más. Sí, incluyó la función de transparencia y control social y la función electoral. Por tanto, actualmente cuenta con 5 funciones o 5 poderes. Por tanto, esta pregunta es falsa. No está constituida solo por el poder legislativo y judicial, sino por 5 poderes. En la región sierra existen cultivos como el banano, café, cacao, arroz y otros cultivos. Falso. La sierra ecuatoriana, en su aspecto agrario, se puede identificar una variedad de cultivos como trigo, cebada, papas, verduras, legumbres, hortalizas, áreas de las pastizales en las zonas templadas. En los sectores cálidos se puede producir café, arroz, caña de azúcar, banano y
varias frutas tropical, pero en lo general no, lo que más es el trigo, la cebada, las papas y las verduras. La Asamblea Nacional es el órgano que ejerce el poder legislativo en el Ecuador. ¿Quién ejerce el poder legislativo? La Asamblea Nacional, ¿verdad? De acuerdo con las funciones de cada uno de los poderes, entonces la legislativa está formada por los asambleístas, ¿sí? Entonces acá sería verdadera. La siguiente pregunta nos dice, la Asamblea es el órgano que ejerce el poder ejecutivo en el Ecuador, de acuerdo con lo que hemos visto, falso, ¿verdad? Porque el poder ejecutivo, entonces, es el gobierno, en este caso el presidente de la República con sus ministros o su gabinete, ¿sí? La Asamblea es quien ejerce el poder ejecutivo. La función judicial está formada por el Consejo de la Judicatura, verdadero, es una de los entes. El Ecuador se divide en 26 provincias, falso, ¿verdad? Porque el Ecuador es una república unitaria y descentralizada según la Constitución de 2008. Queda expuesta que la división política administrativa del país comprende de mayor a menor jerarquía, está compuesta por provincias que son 24, de las provincias descienden los cantones que son 221 y luego las parroquias. Por tanto, esta pregunta es falsa porque no son 26. En el Ecuador el voto es obligatorio desde los 17 años. No, el voto es obligatorio, por tanto es falso. El voto es obligatorio a partir de los 18 años. Voto obligatorio, votan todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años hasta 65 años, incluye las personas mayores de 18 años de edad, privadas de libertad, que no tienen sentencia condenatoria ejecutoria. El voto a partir de los con 17 años es un voto facultativo. Actualmente el presidente de la República del Ecuador es Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza. Verdadero, ¿sí? Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza es un banquero y político ecuatoriano, es el presidente número 47 del Ecuador desde el 24 de mayo de 2021. En el Ecuador, el presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Sí, de acuerdo con las leyes nacionales vigentes, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y ejerce funciones de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en las leyes pertinentes. Verdadero. En el Ecuador, el presidente es la máxima autoridad de la Policía Nacional. También verdadero, de acuerdo con el estatuto, ¿sí?, de la Policía Nacional y las leyes y demás leyes. Entonces son atribuciones y deberes de la presidencia del presidente de la República, además de lo que determine la ley, ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. Por tanto, es verdadero. Las relaciones humanas es el contacto del ser humano con otro similar respetando su cultura y normas. Sí, cuando nos relacionamos tenemos que respetar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace realmente la efectividad de las relaciones humanas. El respeto, aun cuando no se comparta un punto de vista, se conviene considerar las creencias y sentimientos de los demás. Y también debemos tener comprensión hacia los demás, hacia su comportamiento. Por tanto, esta pregunta es verdadera. Uno de los factores que intervienen en las relaciones humanas es el respeto. Como hemos visto, sí, ciertamente el respeto es fundamental para poder hablar de relaciones humanas. En ciencias sociales, los tipos de relaciones humanas se dividen únicamente en relaciones primarias. No. En ciencias sociales, las relaciones humanas se dividen esencialmente en dos tipos. Relaciones primarias son las relaciones consideradas dentro del círculo más cercano e íntimo del individuo, caracterizado por el afecto y la importancia del vínculo. La Nariz del Diablo es el lugar turístico que se encuentra en la provincia del Cotopaxi. Falso, porque la Nariz del Diablo, como vemos aquí en su imagen, es un lugar preciso de la cordillera de los Andes, una pared de roca enorme, casi perpendicular, ubicada cerca de la ciudad de Alausí, en la provincia del Chimborazo, y no de la provincia del Cotopaxi. Por tanto, esta es falsa. La siguiente nos dice, la personificación de la patria se determina en el himno nacional, el escudo nacional y la bandera. Nos dice la literatura que es verdadero. La historia cívica de nuestro país señala el 31 de octubre de todos los años como el Día del Escudo Nacional, que junto a la bandera y el himno marcan la personificación de la patria. Entonces, verdadera. El cantón
Pedernales pertenece a la provincia de Manabí. Verdadero. Pedernales, provincia de Manabí, se encuentra en la zona 4 de planificación. Representa el 10% del territorio de la provincia de Manabí. En el Ecuador, la capital de la provincia de Santa Elena es Manglar Alto. Falso. Santa Elena es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada en el occidente del país, en la zona geográfica conocida como región litoral y costa. Su capital administrativa es la ciudad de Santa Elena, mientras que la urbe más grande y poblada es La Libertad. El volcán activo más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo. Sí, el volcán activo más alto del Ecuador es el Chimborazo, cuya cumbre está a 6.268 metros sobre el nivel del mar. El concepto del buen vivir está expresamente estipulado en una novela literaria. En realidad, donde se encuentra establecido el concepto del buen vivir es en la Constitución y en las leyes, además en el derecho y en la sabiduría indígena, ¿verdad que sí? Entonces, en el Ecuador, desde el 2008, se consagraron los derechos de la naturaleza, confiriéndole la condición de sujetos de derecho, al igual que el ser humano. Aun cuando la literatura puede hablar, novelas literarias puedan citarlo, pero en realidad es un concepto propio de la descendencia indígena y de su visión y respeto hacia la naturaleza y todo lo que viene de ella. Por tanto, acá podemos decir que acá podemos decir que es falsa, ¿sí? Permítanme para ver cómo puedo acá. Falso, ¿sí? Ok. La siguiente pregunta nos dice, voy a borrar acá. La revuelta militar que ocasionó el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad fue liderada por el expresidente Abdalá Bucaram. Fíjense acá, la literatura nos dice que la medida en el marco de lo que fue la dolarización que produjo Jamil Mahuad en el 21 de enero de 2000, entonces las medidas tomadas por Mahuad no mejoraron de inmediato la situación económica ni social del país, la inflación seguía en alza, la inversión social disminuyó radicalmente a favor del pago de la deuda y la mala situación de los bancos desembocaron en protestas populares como la movilización de la CONAI y la insurrección por parte de las Fuerzas Armadas, entre ellos el coronel Lucio Gutiérrez, quienes depusieron a Mahuad el 21 de enero del año 2000. El golpe de Estado en Ecuador del año 2000 fue un derrocamiento militar que tuvo lugar entre el 21 y el 22 de enero del año 2000, del mismo año, y produjo el derrocamiento del presidente, siendo reemplazado por el entonces vicepresidente Gustavo Noboa. El golpe fue liderado por las Fuerzas Armadas, quienes desconocieron el mandato constitucional y establecieron el gobierno militar por medio del Consejo Supremo del Estado, al mando del general Carlos Mendoza, y luego decidieron entregarle el gobierno a Noboa. Por lo tanto, entonces esta pregunta es falsa. En la siguiente nos dice, en el Estado ecuatoriano se gobierna de manera descentralizada, no solamente de manera descentralizada. La Constitución dice que el Estado ecuatoriano, para atender las demandas de la población, funciona de manera centralizada, descentralizada o desconcentrada, ¿sí? Y nos define entonces cada uno de estos principios. Por lo tanto, tenemos que ciertamente sí funciona de manera descentralizada, pero también se le agrega desconcentrada y centralizada para algunas funciones, ¿sí? En el estado, en la siguiente nos dice, en la provincia de Esmeraldas se desarrolló la cultura tolita. La bibliografía nos dice que entre el río Saija, en Colombia, y la bahía de San Mateo, en Esmeraldas, la sociedad ancestral conocida como tolita o Tumaco ocupó una franja costera de aproximadamente 500 kilómetros. Por tanto, es verdadera. La siguiente nos dice, el Parque Nacional Yasuní está ubicado en la provincia de Orellana. El Parque Nacional Yasuní es un área natural protegida localizada al nororiente del Ecuador, en las provincias Pastaza y Orellana, entre el río Napo y el río
Curaray, en plena cuenca amazónica. Entonces, esta pregunta es verdadera. El Poder Judicial se constituye en el pilar más importante que permite afianzar la democracia. Bueno, en realidad la democracia se afianza con el equilibrio de todos los poderes, no solamente de un solo poder, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta que el Poder Judicial está integrado por jueces nombrados por el concurso público, administración de justicia a través de un conjunto de leyes e instituciones. Entonces, no puede ser el pilar como tal. Si tiene que velar, sí, por el cumplimiento y todo esto, pero por la justicia y como tal, pero lo que garantiza el funcionamiento de la democracia es el equilibrio de los poderes. Por tanto, es falsa. Cuando elegimos, en todo caso, fundamental es el poder electoral, porque la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y quienes en realidad tienen que garantizan o para quienes se tiene que constituir la democracia, entonces es para ese pueblo y se manifiesta a través del voto, ¿sí? de las elecciones. Cuando elegimos a nuestros mandatarios constitucionalmente, estamos ejerciendo la democracia. Sí, efectivamente. Si es el gobierno, si definimos la democracia del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, entonces sí. En el Ecuador, la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial. La literatura nos dice, el artículo 191 de la Constitución establece que la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social y cultural no pueden controlar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Por tanto, verdadera, ¿sí? Cayambe, esa pichincha como antisana es Cotopaxi. Acá nos presentan una analogía. Sin embargo, buscando la relación, tenemos que decir que Cayambe es también conocida como San Pedro de Cayambe, es la ciudad ecuatoriana cabecera cantonal del Cantón Cayambe, así como la tercera urbe más grande y poblada de la provincia de Pichincha. ¿Sí? Entonces, lo primero tenemos es que es la tercera urbe más grande y poblada de la provincia de Pichincha. Entonces, es una ciudad dentro de Pichincha. Y mientras que Antisana es un gran estratovolcán del Arco de los Andes, potencialmente activo y cubierto de glaciares. Se sitúa o está ubicado en la cordillera real del Ecuador entre las provincias Napo y Pichincha. Entonces, en este caso no encontramos una relación directa, ¿verdad? Que sí que se corresponda, por tanto es falsa. La guerra de los 100 años duró exactamente 102 años. No, la guerra de 100 años, la que se le denomina la guerra de los 100 años no duró 102 años, duró 116 años. Entonces esta pregunta es falsa. Como vemos, nos dice la literatura, la guerra de los 100 años enfrentó a Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453, convirtiéndose en un conflicto bélico o el conflicto bélico más largo que ha conocido Europa. Durante esos 116 años, las largas y agotadoras campañas desarrolladas siempre en suelo francés se alteraron con treguas, o se alternaron más bien, con treguas y largos periodos de paz. Es falso, no fue 102 años, 116. Los países de América del Sur están compuestos por 12 países. No, América del Sur está compuesta por 13 países, ¿sí? América del Sur está compuesta por un conjunto de 13 países soberanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, además de Francia con la Guyana francesa y 5 dependencias de otros estados. Brasil concentra aproximadamente la mitad de la población en la población económica de la región, pero en sí no está formada por 12, sino por 13 países, por tanto es falsa. Desde el 31 de mayo de 2022, Javier Virgilio Saquicela Espinosa es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, verdadero, ¿sí? Javier Virgilio Saquicela Espinosa es un abogado y político ecuatoriano, es el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador desde el 31 de mayo de 2022, tras la destitución de Guadalupe Llori, de la cual fue su primer presidente. Fue alcalde de Azogues entre 2014 y 2019 como parte del recorrido político. Entonces, pero verdadera.
La siguiente nos dice, el general de la Policía Nacional del Ecuador en servicio pasivo, Hernán Patricio Carrillo Rosero, es actualmente el ministro de Gobierno del Ecuador. Acá, fíjense, el ministro de Gobierno del Interior, actualmente Francisco Jiménez Sánchez. Patricio Carrillo Rosero es el ministro de Interior, ¿sí? Por tanto, esta pregunta es falsa. Nos está preguntando por el ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno, en realidad, como vemos acá, es Francisco Jiménez Sánchez. Y Hernán Patricio Carrillo es el ministro de Interior. El expresidente Rafael Correa Delgado gobernó al Ecuador desde 2007 hasta 2012. Falso. El gobierno de Rafael Correa y Movimiento Alianza País fue el primer movimiento político que gobernó al Ecuador desde 2007 hasta 2017 y no hasta 2012. El expresidente Lenín Moreno Garcés gobernó el Ecuador desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021. Verdadero. El tiempo se desempeñó como presidente del Ecuador desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021. Esto, en realidad, este tipo de preguntas, quiero resaltarles que nos lleva a reflexionar, a que nos pueden preguntar acá nos están preguntando por el presidente Rafael Correa, nos están preguntando por el expresidente Lenín Moreno, pero nos pueden estar preguntando por cualquier otro presidente. Por tanto, es importante, chicos, que repasen los periodos de gobierno de los diferentes presidentes que ha tenido el Ecuador, hasta 47, que es el número que tenemos hasta ahora, ¿sí? La siguiente pregunta nos dice, el cantón Sichos pertenece a la provincia de Cotopaxi. Verdadero, es uno de los 7 cantones de la provincia de Cotopaxi en el centro del Ecuador. En el Ecuador, las provincias Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza están ubicados en la zona 2, en la zona de planificación. Tenemos que Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo forman parte de la zona 3, mientras que la zona de planificación 2, que es una de las 7 regiones que conforman la República del Ecuador, entonces se encuentra formado por las provincias de Napo, Pichincha y Orellana. Entonces, esta pregunta es falsa, ¿sí? Estas en realidad corresponden a la zona 3. En la siguiente pregunta nos dice, la venta de bienes y servicios de un país al extranjero se conoce como exportación. Sí, todo lo que exportamos puede ser bienes o servicios a otro país. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, define exportación como vender géneros a otro país. La exportación consiste, por tanto, en vender nuestros productos o servicios fuera de nuestra frontera. La siguiente pregunta nos dice, según la propiedad de los recursos económicos, la economía ecuatoriana está estructurada por sector público y privado. De acuerdo con el artículo 247, la economía ecuatoriana se organiza y se desenvolverá con la coexistencia y concurrencia del sector público y privado. Verdadero, ¿sí? La pregunta siguiente nos dice, el principal destino de exportación del país es la Unión Europea. Es uno de los principales. En el año 2019 era Estados Unidos, en 2020 el principal destino de las exportaciones era aún Estados Unidos. Aunque con la Unión Europea han ido incrementando los intercambios comerciales y las exportaciones de algunos productos, ¿sí? Pero Estados Unidos sobre todo porque está marcado por la exportación petrolera. En la provincia de Santa Elena se encuentra el mayor número de nacionalidades indígenas. Tenemos que el Ecuador, con una población predominantemente mestiza, tiene entre su población a nacionalidades y pueblos indígenas, algunos de los cuales incluyen su propia lengua. Su presencia es mayor en la región amazónica. La región amazónica, conocida también como la Amazonía u Oriente, es una región geográfica que comprende las provincias de Sucumbío, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora. Por tanto, esta pregunta es falsa. La libertad de voto en Ecuador significa derecho de opinar y con voz y voto. Sí, o sea, la libertad está referida a la libertad de expresión y se refiere también a poder nosotros ejercer mediante el voto esas libertades, ¿sí? La última pregunta nos dice, la etnia achuar en Ecuador se encuentra en las provincias del Guaya, Los Ríos y Manabí. Entonces tenemos que la nacionalidad achuar está integrada en la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, FINAE, que agrupa a los achuar y achuar de Pastaza y Morona Santiago. Por tanto, esta pregunta es falsa.
Bien, hasta aquí hemos llegado con este primer grupo de preguntas. Luego estaremos compartiendo con ustedes el resto de los ejercicios que contempla esta primera prueba del el área académica, ¿sí? De ciencias sociales. Hasta luego.